Para la exposición del día de hoy se ha decidido desarrollar el tema de la evolución del objeto de estudio de la psicología para el desarrollo del producto académico 1. Como introducción a este tema, podemos decir que la ciencia no puede estudiar algo que no se puede medir y comprobar. Y muchos hablan de que estudiamos la mente en psicología o por etimología de la palabra que estudiamos el alma, pero eso ya no es vigente hoy en día. Los planeamientos filosóficos y los debates que generaron algunos destacados autores como Aristóteles, Platón o Sócrates se les conocía como psicología precientífica. Estos planteaban la existencia de una mente como algo separado del cuerpo. El reflexionar sobre la capacidad de pensar como prueba de la existencia del ser humano, el discutir sobre el origen de nuestras ideas. Y bueno, esta definición no se aleja tanto de los fundamentos objetivos de la investigación psicológica a la fecha de hoy. En continuación hablaremos sobre las principales escuelas de la psicología, las cuales tenían diferentes objetivos de estudio y métodos. Para empezar tenemos el estructuralismo, fundado en Alemania en la segunda mitad del siglo XIX. Su autor más representativo fue Wilhelm Wundt, considerado padre de la psicología experimental, ya que fue el creador del primer laboratorio de psicología en 1879. Como objetivo tenía que calcular el tiempo de reacción, que es el tiempo que un sujeto emplea para reaccionar ante un nuevo estímulo. El método usado en esta escuela es la introspección analítica, que es el autoexamen de nuestros propios estados emocionales y nuestros procesos mentales. El objeto de estudio es la conciencia y la idea principal de los estructuralistas se fundamenta en el elementalismo y el asociacionismo. La mente o conciencia inmediata no es algo sustancial, sino un proceso. Los elementos simples e irreductibles sobre los que descansa toda la actividad mental son la sensación y sentimiento e imagen en esta escuela. Al basarse en la introspección como método de investigación, no dispuso suficiente confianza o recursos que pudieran aumentar la validez de sus ideas. La observación interior variaba de una persona a otra, dependiendo de la habilidad del sujeto para convertir sus ideas en contenido verbal, para poderlas expresar. Y de igual modo se debía a un sesgo de la propia reflexión del sujeto sobre sus ideas. Luego tenemos el funcionalismo, el primer enfoque de la psicología americana que surgió a finales del siglo XIX y a primera década del siglo XX. Los autores representativos fueron William James, que consideraba que era un error en el estructuralismo el separar la estructura mental en partes elementales. Para él el verdadero interés estaba en estudiar las funciones derivadas de nuestros pensamientos y sentimientos. Y también tenemos a John Dewey, quien decía que sobre la base de una psicología funcional que debía mucho a la biología evolucionista de Darwin y al pensamiento pragmático de William James, empezó a desarrollar una teoría del conocimiento que cuestionaba los dualismos que oponen mente y mundo, pensamiento y acción, que habían caracterizado la filosofía occidental desde el siglo XVII. Para él, el pensamiento no es un conjunto de impresiones sensoriales ni la fabricación de algo llamado conciencia, sino una función mediadora e instrumental que había evolucionado para servir a los intereses de la supervivencia y el bienestar humano. Esta teoría destacaba la necesidad de comprobar el pensamiento por medio de acción si se quiere que ese se convierta en conocimiento. El método empleado en esta escuela y en sus investigaciones acorde a sus presupuestos teóricos, fomentaba la importancia de técnicas como los test de inteligencia y las experiencias controladas para medir la capacidad de los animales para aprender y resolver problemas. El objeto de estudio es el funcionamiento de los procesos mentales y de la conducta. En sus planeamientos había influencias darwinistas, como mencionamos anteriormente, sobre la selección natural. La conciencia sirve a un propósito. Se preguntaban qué papel tenía este funcionamiento de los procesos mentales a la hora de dotar al ser humano
con capacidad para adaptarse, sobrevivir y progresar. Luego pasamos al psicoanálisis, que es una corriente teórica surgida a finales del siglo XIX, cuyos autores más representativos fueron Sigmund Freud, quien fue el creador del psicoanálisis. Interesado en el inconsciente del ser humano, utilizó la hipnosis como técnica de investigación, principalmente asociaba los trastornos infantiles y los mecanismos de represión a las enfermedades mentales. La mayoría de sus aportaciones se fundamentaban en la teoría de que los instintos, donde la motivación sexual tenía un gran poder explicativo. Luego tenemos a su sucesor Carl Jung, seguidor y continuador de Sigmund Freud, que llegó a desarrollar sus propias teorías. Son considerables sus aportaciones sobre los sueños y sus análisis de arquetipos, consideradas manifestaciones del inconsciente. El método de investigación usado por los psicoanalistas es el estudio de casos. Su objeto de estudio y análisis fue el inconsciente. Dos eran las ideas principales vinculadas a este estudio. La primera eran los procesos psíquicos, que son en sí mismos inconscientes, y los procesos conscientes no son sino actos aislados o fracciones de la vida anímica total, y determinados impulsos instintivos que únicamente pueden ser clasificados de sexuales y desempeñan un papel importante en la causa de enfermedades nerviosas y psíquicas. Luego tenemos el conductismo, que surgió a mitad del siglo XX y se configura en una nueva escuela de psicología con elevada repercusión, tanto en el nivel de corriente como a la hora de definir parámetros de estudio de la psicología. Sus autores más representativos fueron John Watson, psicólogo americano considerado fundador de la psicología conductual. Consideraba que el único modo de entender las acciones humanas era a través del estudio de su comportamiento. No admitía procesos mentales, contrario al estudio de la conciencia. Y Burroughs Skinner, psicólogo norteamericano, diseñó sus investigaciones siguiendo los principios del conductismo. Propuso las técnicas de modificación de conducta, sobre todo el condicionamiento operante, como herramienta de cambio en las acciones humanas. El método de investigación utilizado en esta escuela era la observación y la experimentación. El objeto de estudio es la conducta observable y abandonan el enfoque vinculado al estudio de procesos mentales, dada la imposibilidad de materializarlos y así poderlos estudiar de una manera científica. Consideran que la psicología, para poder denominarse ciencia, solo se debe dedicar al estudio de la conducta observable. También consideraban al ser humano como una suma de conocimientos. Estos son como una suma de condicionamientos, perdón. Estos son los condicionamientos clásicos y condicionamientos operantes. Ya pasando a la escuela Gestalt, también una corriente desarrollada a principios del siglo XX. Algunos de sus más representativos autores fueron Max Wertheimer, psicólogo alemán considerado el fundador de la psicología gestáltica, quien consideraba que nuestra percepción se basaba en una serie de leyes organizativas, las cuales consideraban innatas al ser humano. Y Wolfgang Kocher, quien era una figura destacada en los inicios de la psicología gestáltica. Su aportación más relevante es el concepto de aprendizaje por insight, conocido por su experimentación con chimpancés. Los seguidores de la Gestalt basaban sus conocimientos en las investigaciones sobre la percepción sobre la percepción han realizado. Su objeto de estudio ha sido las leyes de organización perceptiva del ser humano. Consideran que el fenómeno psicológico es en sí mismo un todo. Eso es lo que significa la Gestalt, que cuando se analiza puede correr el riesgo de perder su identidad porque las propiedades de las partes sin más no definen las del todo que resulta. Sus ideas siguen los principios del isomorfismo y del totalismo. Luego seguimos con el cognitivismo, que es una orientación aparecida a mitades del siglo XX, y sus autores más representativos fueron Jean Piaget, conocido por sus aportaciones en el campo de la psicología cognitiva, y sobre todo por sus aportaciones en torno al desarrollo cognitivo de los niños, estableciendo distintos estadios en el desarrollo de la inteligencia de los mismos. Y Donald Bradwell,
conocido por sus aportaciones de tipo cognitivo en torno a la capacidad de atención, siguiendo la idea del procesamiento de la información, estableciendo un modelo de atención, el modelo del filtro atencional, como es que se le conoce. El método de investigación que utilizaron en esta escuela fue la observación y la experimentación. Su objeto de estudio eh, fueron los procesos cognitivos básicos implicados en la percepción, el almacenamiento, la interpretación y la salida de información. Establecen un paralelismo entre ordenadores y seres humanos a la hora de procesar información. Estos autores y sus investigaciones permitirían entrar de nuevo a los procesos mentales en la definición de psicología como ciencia y por tanto como objeto de estudio. Se obligó a los estudios de la disciplina que cambien su método encontrando un sujeto de estudio medible. Bueno, como en conclusión podemos decir entonces que la psicología es el estudio de la conducta y el comportamiento. Es una ciencia postdictiva y no predictiva, ya que no se puede predecir lo que puede hacer el individuo en tal momento o tal fecha, pero una vez actuado sí podemos medir lo que fue lo que le impulsó a hacer ese acto. Al hablar de conducta y comportamiento no hablamos de sinónimos, sino de términos completamente definidos y separados. La conducta es un hecho y como tal debe ser observable, medible y objetivo. Cuando hablamos de comportamiento hablamos de un conjunto de conductas que forman o determinan una especie. La psicología estudia ambas cosas actualmente. La intención de estudiarlas es para, en su momento, conocer los procesos considerados mórbidos, que son los que no funcionan bien, lo que puede dar a luz a una psicopatología, y lo ontológicamente considerado como lo que debe ser, que es la mejor versión de la propia especie. La comprensión de conducta y comportamiento permiten la mejora de sociedades y organizaciones, grupos, pero también del individuo en sí mismo. Sabemos a dónde debemos apuntar. Si sabemos a dónde tenemos que apuntar, tendremos en cuenta una buena metodología para alcanzar ese objetivo. Se puede señalar que actualmente hay consenso entre psicólogos e investigadores acerca de que la psicología es la ciencia que estudia la conducta y los procesos psíquicos con el fin de observar, describir, explicar, predecir y controlar el comportamiento humano global. En otros términos, la psicología efectúa la investigación de todas las manifestaciones conductuales y actividades psíquicas internas del ser humano en su interacción con el entorno donde habita, ya sea geográfico, económico, tecnológico, social, cultural, etc., para lograr su adaptación, alcanzar su equilibrio emocional y lograr su salud mental. Precisando más, podemos decir que la psicología estudia la conducta de las tareas que son los actos motrices, los gestos, las mímicas, las miradas, lenguajes, etc., los cuales son perceptibles, tangibles y objetivos. También con apoyo de la neurología estudia los procesos cerebrales internos como la sinapsis, interacción neuronal y procesos biopsíquicos, que permiten la adaptación de procesos psíquicos como la percepción, los sentimientos, las emociones, la voluntad, las actitudes, la atracción, la imaginación y los fenómenos que son invisibles, intangibles y subjetivos. Por lo tanto, se acepta que la conducta comprende todos estos eventos, hechos o fenómenos que ocurren de manera biológica y física objetivamente. En el organismo humano también aquellos eventos que suceden de forma energética y bioquímica en el cerebro humano, fenomenológicamente hablando, y así como lo que se manifiesta en la mente o conciencia del ser humano de manera psíquica e intangible, subjetivamente hablando. Y bueno, eso es todo por hoy con respecto al objetivo, a la evolución del objeto de estudio de la psicología. Espero haya sido de su agrado esta exposición y nos vemos en otra oportunidad.